confirman las tendencias que dan ventaja a Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a una actualización de los resultados del PREP, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia suma 53.4%. En el caso del Congreso, mantiene la delantera con el 38.06%. En la Ciudad de México se mantiene la ventaja de la coalición Juntos Haremos Historia, la jefatura de gobierno con Claudia Sheinbaum, 11 alcaldías y el Congreso. México fue eliminado del Mundial de Rusia 2018 tras caer con Brasil 2-0 en los octavos de final. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este lunes 2 de junio de 2018, el día después de esta noche, el día de ayer, este momento que sin duda marca un antes y un después en la historia democrática de nuestro país. Por supuesto, le vamos a tener todos los detalles de la elección federal y por supuesto de la elección presidencial que pues ya gana de manera preliminar Andrés Manuel López Obrador. Le tendremos todos los detalles. Brenda Peña, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Elia? Muy buenas tardes, amigos de la Ciudad del Mundo. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros que por supuesto vamos a darle seguimiento a los resultados de la jornada electoral histórica que vivimos los mexicanos el día de ayer, con una participación histórica también que desde hace muchas décadas no se veía. Así es. Y por supuesto también, hay que decirlo, con sentimientos encontrados por el Mundial. Oscar Mota en los deportes. Buenas tardes. Hola Elia, Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo. Así es, pues bueno, básicamente el reloj se detuvo de este lado porque nos volvieron a eliminar. Desde 1994 no pasamos de esta ronda. Lamentablemente no se logró llegar a ese quinto partido, nos mantenemos, pero bueno, con todas las alegrías que nos dejó el fútbol y con las alegrías que nos dejó un mundial más, con eso nos quedamos, Oscar Mota. Sí, y ahorita está jugando también el equipo de Bélgica y Japón, entonces, por supuesto, la información continuará y nosotros las traemos aquí. Así es, y mira, y con todo ello, el equipo de esta segunda emisión ya estamos más que listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en esos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen. Adelanta Andrés Manuel López Obrador, el candidato puntero de la elección presidencial del programa de resultados preliminares, que enviará iniciativas al Congreso para modificar el artículo 108 de la Constitución. Esto para que el jefe del Ejecutivo pueda ser juzgado por delitos de corrupción. López Obrador se reunirá mañana con el presidente Enrique Peña Nieto para abordar el tema de la transición. Y de acuerdo con el PREP, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, tiene el 53.66% de los votos. En segundo lugar se ubica Ricardo Anaya con el 22.64% de las preferencias. Y en tercer lugar, José Antonio Meade con el 15.38% y el aspirante independiente Jaime Rodríguez, el Bronco, con el 5.55%. En su primer mensaje, Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a la reconciliación y adelantó que erradicar la corrupción será la principal tarea del nuevo gobierno. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso, no hay engaño. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. El abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reconoció de manera anticipada su derrota en las urnas. Horas antes de que la autoridad electoral emitiera las tendencias oficiales en la votación, Meade le deseó al morenista éxito en su administración por el bien de México. La coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría.
Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. Ya abundaremos de este mensaje de José Antonio Meade, que sin duda pues es todo un ejemplo de la persona que es José Antonio Meade y que representa frente a un partido como el Revolucionario Institucional salir a reconocer incluso antes de los resultados oficiales que no le favorecen los resultados, sin duda histórico para la democracia de nuestro país. Y mira, el aspirante de la Coalición por México al frente, Ricardo Anaya, pues lo secundó y reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Reveló que habló con el político tabasqueño para desearle éxito y ofrecerle trabajar conjuntamente en los proyectos en los que coincidan sus partidos. Ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Tal como lo anunció después de su participación en la elección presidencial, Jaime Rodríguez el Bronco regresó este lunes a su cargo como gobernador de Nuevo León, luego de entregar a la Oficialía de Partes del Congreso local la notificación respectiva. El presidente Enrique Peña Nieto informó anoche que se comunicó con Andrés Manuel López Obrador para garantizarle que la transición será ordenada y eficiente. En su mensaje en cadena nacional, el mandatario federal llamó a la unidad. La jornada electoral que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, la más grande de nuestra historia por el número de electores y de cargos públicos en contienda, se realizó con normalidad, equidad y una amplia participación ciudadana. Hace unos momentos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido que el instituto realizó, conforme a lo acordado por su consejo. Con base en ese conteo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. El expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, uno de los blancos preferidos de Andrés Manuel López Obrador, felicitó al virtual ganador de las elecciones presidenciales. En una declaración escrita, señaló que es bienvenida la reconciliación que permita la unidad de la República. Es por México, siempre primero México. En estas reacciones, presidentes, jefes de Estado y primeros ministros también externaron sus felicitaciones al ganador de esta contienda electoral, Andrés Manuel López Obrador. Personajes como Donald Trump, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Pedro Sánchez y mandatarios latinoamericanos así le hicieron llegar pues sus felicitaciones. Medios en todo el mundo destacaron el triunfo del candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. The New York Times en Estados Unidos publicó: la izquierda gana la presidencia de México. O Globo en Brasil destaca que el nuevo presidente mexicano hace un llamado a la unión. Dice que respetará el orden democrático y mantendrá contratos, pero hará revisiones para evitar corrupción. El diario Le Monde en Francia dice: triunfa la izquierda de Andrés Manuel López Obrador. La aplastante victoria del opositor eterno de 64 años marca un viraje único en décadas. The Guardian en Reino Unido resalta que el izquierdista aficionado al béisbol será el próximo presidente de México. Prometió tomar medidas enérgicas contra la corrupción, frenar la guerra contra las drogas y gobernar para todas las clases sociales, todas las orientaciones sexuales y todos los puntos de vista. En medio de los festejos, las derrotas y las felicitaciones, la agencia calificadora Moody's señaló que la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, en las que aventaja a su más cercano contrincante por casi 30 puntos porcentuales, según cifras oficiales, incrementa los riesgos para el sector energético del país y afirmó que ve un aumento en las incertidumbres políticas. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmó que la economía mexicana está preparada ante el resultado de las elecciones y dijo que las autoridades se enfocarán en que la transición sea tersa y ordenada. La economía mexicana está sólida, hemos venido trabajando ya desde hace mucho tiempo, no nada más los últimos meses, sino los últimos años, en que México tenga una economía sólida. Estamos preparados, hemos venido trabajando las autoridades hacendarias y el Banco de México para estar en contacto constante y ver cómo van pasando estas cosas, pero recordemos que tanto en el 2012
como en el 2006 y en el 2000. Tuvimos unas transiciones, pues ahora sí que ordenadas. Por su parte, el próximo titular de esa dependencia designado para la siguiente administración, Carlos Ursúa, aseguró ante inversionistas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá una política macroeconómica, fiscal y monetaria responsables y respetará la autonomía del Banco Central. El integrante del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X González, afirmó que el primer y más grande reto del próximo presidente de México será la transición de poder. Bueno, la transición, para empezar, que es larga, de 5 meses, y hay que aprovecharla muy bien, porque realmente el salto que se da de ser jefe de gobierno, aunque la distancia entre el Palacio de la Ciudad de México y el Palacio Nacional, la distancia física es muy corta, en responsabilidades es inmensa. Y yo creo que eso va a ser algo muy importante que va a suceder durante estos 5 meses de transición. En las finanzas, al inicio de la jornada cambiaria de esta semana, el dólar se vende en 20 pesos con 40 centavos y se compra en 19 pesos con 60 centavos en ventanillas bancarias. Un día después de las elecciones, el Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta sobre las expectativas económicas realizada por el sector privado. De acuerdo con el reporte de Banjico, para finales del 2018 la inflación habría pasado de 3.94 a 4.0%. En la elección para gobernadores, los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia se perfilan como virtuales ganadores en 4 de los 8 estados donde se renovó el ejecutivo local. Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz serán para esta fuerza política de mantenerse la tendencia, además de apoderarse de la jefatura de gobierno capitalino, que quedará en manos de Claudia Sheinbaum, al igual que 11 de las 16 alcaldías capitalinas. En el resto de las entidades donde hubo elecciones locales, la coalición por México al frente se quedará con Guanajuato y Yucatán, mientras que en Puebla los números se presentan muy cerrados entre los principales candidatos. En Jalisco, de acuerdo con los números, el aspirante de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, será virtualmente el próximo mandatario. Y mire, respecto a la composición del Congreso, las cifras preliminares apuntan a una abrumadora mayoría para la coalición también de Juntos Haremos Historia, que aventajaba en 220 de 300 distritos, con un avance de más de la mitad de las casillas computadas, mientras que en la elección para senadores de mayoría relativa, Morena y sus aliados registran un avance en 24 de los 32 estados. ¿Qué tal? Por supuesto estaremos abundando de ello más adelante. Oscar Mota en los deportes. Adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, México no puede contra Brasil en mundiales. La selección mexicana fue eliminada de Rusia 2018 luego de caer 2-0 ante la Canariña con goles de Neymar y Firmino. Es la 7ª ocasión consecutiva que el tricolor cae en octavos de final de un mundial. Juan Carlos Osorio, técnico de la selección, criticó duramente el trabajo arbitral del italiano Gianluca Rocchi. Osorio consideró que el silbante cuidó a Brasil y que es una vergüenza el tiempo que se perdió con las supuestas faltas y actuación de Neymar. Además de México, Messi, Cristiano e Iniesta fueron eliminados este fin de semana. Finalmente México perdió ante Puerto Rico 84-79 en el premundial de básquetbol, pero avanzó a la segunda ronda eliminatoria, donde enfrentará a Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay y Panamá. Asimismo, en la Fórmula 1, Checo Pérez terminó en el 7º lugar del Gran Premio de Austria, que ganó Max Verstappen. Compañeros, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar Mota. Más adelante nuevamente contigo con todos los detalles. Y gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde de lunes. Vaya qué tarde de lunes, prácticamente el día después. El día después de las elecciones presidenciales, en las elecciones federales 2018 en nuestro país, y el día 0 del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Si bien todavía pues faltan 5 meses para que asuma la presidencia de la República, pues sí, es el día 1 en cuanto a este proceso de transición, luego de lo que vivimos ayer, que muchos pues no dábamos cuenta de lo que estábamos siendo testigos, y por supuesto lo estaremos abundando. Mire, son tantas cosas, tantos detalles que comentar, pero destacar estas dos cosas. De entrada, que se logra pues este triunfo de Andrés Manuel López Obrador con respecto a lo que se venían marcando en las tendencias, en las diferentes encuestas que le hemos venido presentando. Candidato de oposición por primera vez triunfa en nuestro país, pero por otro lado y frente a ello, el reconocimiento de entrada del candidato del poder, del revolucionario institucional, en este caso José Antonio Meade, que sale
con una altura, hay que decirlo, y con una forma, un buen gusto también hay que decirlo, sale a decir los resultados no me favorecen, le favorecen a Andrés Manuel López Obrador y vamos a abonar para que haya un cambio en beneficio de todas y todos los mexicanos, Brenda. Así es, y yo creo que algo que hay que reconocer también en este proceso electoral es que estos comicios no se hubieran realizado sin la participación de nosotros los ciudadanos. Más del 60% de la ciudadanía se levantó a votar y manifestó, emitió su sufragio, Eli. Eso fue muy importante. Algunos llaman este momento como la madurez democrática de nuestro país. Vamos a estar platicando de ello después de esta primera pausa. Quédese con nosotros.